Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, enredos y, como el título lo indica, líos de oficina. Vamos a hablar de una serie turca que, aunque corta, nos dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora, Amor y líos de oficina, en tan solo 15 episodios. Sí, leyeron bien, 15 episodios llenos de drama, comedia y, por supuesto, mucho amor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Subo vídeos sobre series turcas, recomendaciones, análisis y mucho más. No te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en dejarme sus comentarios, sugerencias y peticiones en la sección de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Amor y líos de oficina. Una serie que, para ser tan corta, supo cómo engancharnos desde el primer momento. La trama a primera vista parece sencilla: una joven llamada Pelin se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa. ¿Por qué? Pues porque necesita acercarse a un hombre, Bulut, con quien tiene una historia complicada y un secreto que él desconoce. Desde el principio, la serie nos plantea un dilema moral: ¿es justificable engañar para lograr un objetivo? La verdad es que Pelin se mete en un buen lío desde el comienzo. Adoptar una nueva identidad, convencer a todos de que eres quien no eres, imagínense la presión. No solo debe aprenderse un nuevo nombre, una nueva historia y una nueva personalidad, sino que también debe lidiar con el miedo constante de ser descubierta. Cada interacción, cada conversación, cada mirada se convierte en un potencial riesgo. Pero lo hace por una razón que, a medida que avanza la serie, vamos entendiendo mejor. Ese secreto que guarda Pelin, ese motor que la impulsa a llevar a cabo esta farsa, es el corazón de la historia y la clave para entender sus motivaciones. Pero claro, como en toda buena comedia romántica, la cosa se complica cuando el amor entra en escena. Pelin, en su papel de nueva empleada, empieza a sentir algo por Bulut, el hombre al que supuestamente solo debía acercarse para revelarle su secreto. Y Bulut, por su parte, también se siente atraído por esta misteriosa y encantadora mujer. La ironía es palpable: Pelin, al intentar acercarse a Bulut bajo una falsa identidad, termina acercándose a él de una manera mucho más profunda y genuina. Y Bulut, que se muestra escéptico y reservado, encuentra en esta nueva empleada un soplo de aire fresco y una conexión inesperada. Aquí es donde la serie empieza a brillar. Los creadores logran construir una química increíble entre los protagonistas. Sus interacciones son divertidas, llenas de tensión y, sobre todo, muy creíbles. No se trata de un amor a primera vista superficial, sino de una atracción que se va construyendo poco a poco, a través de miradas, sonrisas y conversaciones significativas. Podemos sentir la confusión de Pelin, atrapada entre su misión original y sus sentimientos genuinos por Bulut. Esa dualidad la atormenta y la obliga a cuestionar sus propias acciones. Y también entendemos la vulnerabilidad de Bulut, que ha sido herido en el pasado y tiene miedo de volver a enamorarse. Su desconfianza es comprensible, pero la presencia de Pelin empieza a derribar sus muros poco a poco. Uno de los puntos fuertes de Amor y líos de oficina es que no se limita al romance principal. Hay personajes secundarios muy bien desarrollados que aportan mucho a la trama. Tenemos a los compañeros de trabajo de Pelin, cada uno con sus propias personalidades y problemas, que le dan vida a la oficina y nos hacen reír a carcajadas. Desde el empleado torpe y enamoradizo hasta la jefa exigente y sarcástica, cada personaje aporta un toque único y contribuye a crear un ambiente laboral realista y divertido. También tenemos a las amigas de Pelin, que la apoyan y aconsejan, aunque a veces la metan en más líos. Son su confidente y su apoyo incondicional, y sus consejos, aunque a veces equivocados, siempre tienen buenas intenciones. Además del romance y la comedia, la serie también toca temas importantes como la amistad, la lealtad y la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Pelin aprende a lo largo de la serie que engañar nunca es la mejor solución y que, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Ese aprendizaje es crucial para su crecimiento personal y la lleva a reevaluar sus prioridades y sus valores. También aprende el valor de la amistad verdadera y la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te quieran por quien eres. Ahora bien, ¿qué hace que esta serie sea tan adictiva a pesar de ser tan corta? Creo que la clave está en el ritmo.
Los guionistas supieron cómo aprovechar al máximo los 15 episodios, manteniendo la trama interesante y sin dejar que se estanque. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de más, así que es muy fácil engancharse y verla de una sentada. Además, la serie sabe equilibrar muy bien los momentos de comedia con los momentos de drama, creando una experiencia de visualización muy satisfactoria. Nunca se vuelve aburrida ni predecible, y siempre hay algo nuevo que te mantiene enganchado. También es importante destacar el trabajo de los actores. Ozge Gurel y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química explosiva en pantalla. Logran transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera muy convincente. Ozge Gurel interpreta a Pelin con una mezcla perfecta de dulzura, picardía y vulnerabilidad. Su actuación es creíble y te hace conectar con su personaje desde el principio. Can Yaman, por su parte, le da vida a Bulut con un aire de misterio y sofisticación. Su mirada intensa y su sonrisa cautivadora te hacen entender por qué Pelin se enamora de él. También hay que mencionar al resto del elenco, que hace un trabajo excelente interpretando a los personajes secundarios. Cada uno de ellos aporta su granito de arena para crear un universo rico y entrañable. Por supuesto, Amor y líos de oficina no es perfecta. Algunos críticos han señalado que la trama es un poco predecible y que los personajes caen en algunos clichés. Es cierto que la premisa de la chica que se hace pasar por otra persona no es del todo original, y que algunos de los personajes secundarios podrían ser considerados estereotipos. Pero creo que estos pequeños defectos se ven compensados por la química entre los protagonistas, el ritmo ágil de la serie y el buen desarrollo de los personajes secundarios. Además, la serie sabe reírse de sí misma y no se toma demasiado en serio, lo que la hace aún más disfrutable. Además, hay que tener en cuenta que es una comedia romántica, así que no podemos esperar un drama profundo y complejo. Su objetivo principal es entretener y hacernos pasar un buen rato, y en eso cumple con creces. Es una serie ligera, divertida y fácil de ver, perfecta para desconectar después de un día largo. No te exige demasiado, simplemente te invita a relajarte y disfrutar de una historia de amor con toques de humor y drama. En definitiva, Amor y líos de oficina, es una serie turca que recomiendo mucho si buscas algo corto, entretenido y romántico. Te aseguro que te enganchará desde el primer episodio y te dejará con una sonrisa en la cara. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre aprender a confiar en uno mismo y en los demás, y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Es una serie que te recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también vale la pena luchar por él. Y ahora, para resumir lo que hemos hablado hoy, Amor y líos de oficina, es una comedia romántica turca de solo 15 episodios que cuenta la historia de Pelin, una joven que se hace pasar por otra persona para acercarse a Bulut, un hombre con quien tiene una historia complicada. La serie destaca por la química entre los protagonistas, el ritmo ágil de la trama y el buen desarrollo de los personajes secundarios. Es una serie que te transporta a un mundo de romance y enredos, donde el amor y la comedia se entrelazan para crear una experiencia de visualización inolvidable. Pero profundicemos un poco más en algunos aspectos que hacen que Amor y líos de oficina sea tan especial. Por ejemplo, la banda sonora de la serie es encantadora y complementa perfectamente las escenas románticas y cómicas. Las canciones elegidas son pegadizas y te transportan al mundo de los personajes. La fotografía también es muy cuidada, con colores vibrantes y encuadres que resaltan la belleza de los paisajes y los personajes. El vestuario de los protagonistas es elegante y moderno, y refleja su personalidad y su estilo. Otro aspecto interesante de la serie es la forma en que aborda el tema del secreto. El secreto de Pelin es el motor de la trama y genera mucha tensión e intriga. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo más detalles sobre el pasado de Pelin y Bulut, y entendemos mejor por qué ella se siente obligada a ocultar su verdadera identidad. El secreto de Pelin no es solo una herramienta narrativa, sino que también es un reflejo de sus miedos y sus inseguridades. Y hablando de miedos e inseguridades, Amor y líos de oficina, también aborda el tema de la vulnerabilidad. Tanto Pelin como Bulut tienen sus propias heridas emocionales y temores que les impiden abrirse al amor. Pelin tiene miedo de ser rechazada si revela su verdadero ser, mientras que Bulut tiene miedo de volver a sufrir una decepción amorosa. A lo largo de la serie, ambos aprenden a superar sus miedos y a confiar el uno en el otro. Esa vulnerabilidad es lo que los hace tan humanos y cercanos al público. En definitiva, Amor y líos de oficina, es una serie que te hace reír, llorar y suspirar.
Es una historia de amor que te atrapa desde el principio y te deja con una sensación de felicidad y esperanza. Es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si ya vieron Amor y líos de oficina, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la serie? ¿Les gustó la química entre los protagonistas? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué escena les hizo reír más? ¿Qué escena les hizo llorar? Quiero saber su opinión. Déjenme todos sus comentarios y compartan sus experiencias con la serie. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Subo vídeos sobre series turcas todas las semanas, así que no se lo querrán perder. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, serán los primeros en enterarse de mis nuevas recomendaciones, análisis y reseñas de series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en la oficina. Hasta la próxima.